Ya que hablamos del agua, veíamos la fuga. Esta mañana está con nosotros la especialista del Consejo Consultivo del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Susana Barroso Salcedo, a quien agradezco que nos acompañe, porque en la UNAM, maestra, igual que algunos de nosotros, estamos muy preocupados por la sequía, por la falta de agua, pero sobre todo por la falta de programas, de planes, de estrategias para enfrentar lo que vendrá, la falta de agua, que va a ser una condición ya de aquí en adelante, en distintas regiones del país, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación, Paulina y Alejandro. Es un gusto estar con ustedes. Sí, definitivamente el agua pues es un tema esencial para todos, ¿no? Y lo estamos viendo y viviendo con las sequías que se han dado en el norte. Son sequías prolongadas, lo que significa que son más largas de lo que generalmente su propio ciclo, ¿no?, se desarrolla. Definitivamente es un tema que vamos a estar viendo cada vez más. Está muy vinculada al tema del calentamiento global y definitivamente necesitamos empezar a pensar desde una perspectiva de resiliencia, ¿no?, de cómo podemos hacer para que al futuro no falte el agua, ni donde hay sequías, ni donde hay inundaciones, ¿no? Porque el acceso al agua es un derecho, está en la Constitución, en el artículo 4, y definitivamente requiere mucha planeación, recursos, infraestructura y sobre todo voluntad, ¿no? Una voluntad colectiva y donde a todos nos toca participar. Decíamos el otro día que de las 210 presas que hay en México, 105 o 110, una cosa así, están por debajo de los niveles, digamos, aceptables. ¿Pero qué se está haciendo? Hay una ley general de aguas que requiere ser actualizada y que nadie está volteando a ver ese pequeño detalle, entre comillas, ¿no? Ese pequeño detalle. Sí. Y más se ponen a pensar que vamos a abrir un pozo por acá, vamos a construir un acueducto para allá. En lugar de arreglar que sirve, pero necesitamos soluciones de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, correcto. Un poco para poner en perspectiva, actualmente en México el artículo 27 de la Constitución nos dice que el agua es de la nación y viene ligado con la Ley de Aguas Nacionales vigente. Esta Ley de Aguas Nacionales se dedica a gestionar el agua, ¿no? Le da la atribución a Conagua de la gestión de todo el agua. Y adicionalmente, en el 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución para establecer un criterio que viene desde la perspectiva internacional y que se ha estudiado mucho y que tiene que ver con el derecho humano al agua, ¿no? Y este concepto se vuelve un poco complejo. Con esta reforma se solicitó al legislador que cree una ley general de aguas. Sin embargo, lo que ha sucedido es que han surgido dos grandes perspectivas, ¿no? Una, que esta Ley General de Aguas debería de sustituir la Ley de Aguas Nacionales, y otra perspectiva que considera que deben de coexistir dos leyes, ¿no? Y el motivo es que el tema del derecho humano al agua debe de verse desde una perspectiva de derecho humano, como los derechos humanos, ¿no? De cómo acceder al acceso al agua de calidad suficiente, ¿no? Y en términos de gestión, se requiere una ley de aguas nacionales como la que tenemos, puede ser mejorada, sí, pero cambiarla en este momento sería sumamente riesgosa y más sin un diagnóstico adecuado, ¿no? Y como parte del diagnóstico que platicábamos, claramente la sequía está teniendo impacto en la mitad del país. Estamos viendo lo que está sucediendo en Nuevo León, pero eso no significa que no pueda suceder en otras entidades de la República. Chihuahua lleva décadas de sequía. Exacto. Sí. Aparte de una pregunta, a ver, es un derecho, ¿no? Un derecho humano, me queda claro, pero ¿se puede acabar el agua? Y entonces, ¿ese derecho qué? O sea, ¿se puede acabar o más bien se está utilizando mal? ¿Cuál es el tema en este caso? Yo diría que las dos. El agua es finita, ¿no? Y con un mal uso definitivamente se puede acabar. Pero sí hay, digamos, proyectos, planeación que puede buscar desde una perspectiva de resiliencia, ¿no? O seguridad hídrica, como se utiliza a nivel internacional, proyectos para ser más eficiente y mejorar la circularidad del agua. Un ejemplo, Israel, ¿no? Israel, entre sus estrategias, donde hay poca agua,
Además, es un tema que convive con otros países. El agua generalmente se está circulando, se da prioridad al agua potable para el consumo humano y además tienen procesos de desalinización para poder utilizarlo en otros temas. Algo muy importante y para poner en perspectiva cómo está el agua en México, del 100% del agua, ¿no? Que se otorga en concesiones o asignaciones, las asignaciones son las que se dan a las ciudades, ¿no? A los municipios, y las concesiones a los particulares. De ese 100%, el 75% va para el campo, y el campo es muy importante porque de ahí viene pues, lo que consumimos, ¿no? El 14.7% más o menos se va a las ciudades. 5% se va a temas de energía, ¿no? Y el 5% restante se otorga a los usuarios industriales. Entonces, si vemos ese panorama, podemos pensar en eficiencias en cada uno de los tipos de usuarios. Simplemente en términos de los usuarios de las ciudades, que son los municipios y los que llegan a nuestra casa, El 14%. el 14%, se pierde alrededor del 40% justamente en fugas como las que veíamos, ¿no? Y también lo que estamos viendo justamente en Monterrey es que se requiere pensar en planeación también desde la perspectiva del crecimiento de la población, ¿no? Okay. Cuando la población va creciendo, digamos, el campo va llegando, las personas del campo llegan a la ciudad y crecen, pues se requiere una mejor infraestructura. Y algo que falta mucho en México es este concepto de circularidad del agua, ¿no? Okay. Que se recupere el agua del drenaje, que se pase por procesos, que se pueda potabilizar y que vuelva a reutilizarse, ¿no? Eso es viable, posible, se usa, ¿no? Pero se ve, que, o sea, sí es viable, pero se ve que vaya a suceder pronto, se están implementando ya estas cosas para que pase, o sea, sí es un plan real. Yo te diría que al momento no hemos visto un plan que contemple, digamos, todas las perspectivas, que considere el país por regiones, ¿no? Desde la perspectiva del norte y la sur, que son muy distintas. Pero adicionalmente, algo muy importante es que hace falta la planeación de recursos justamente para la infraestructura gris y la infraestructura verde, ¿no? La infraestructura verde es clave porque es la que nos permite proteger pues de dónde viene el agua, ¿no? Y la infraestructura gris justamente para evitar fugas, que se desperdicie y cómo que se pueda recuperar. ¿La infraestructura gris son las ciudades? Las ciudades, sí. Los tubos, las tuberías, ¿no? E incluso desde la perspectiva del derecho humano al agua, hay localidades donde no llega el agua, ¿no? Y sí. A lo mejor establecer tubos es muy, muy difícil. Entonces, se tienen que pensar proyectos enfocados a esas comunidades y creativos. A ver, maestra, este sí es un tema de seguridad nacional. Completamente. Este sí. Completamente. No el aeropuerto, no la refinería, no, el agua, el abasto de agua garantizado para México Sí. hacia el futuro. Sí. En el Consejo Consultivo del Agua de la UNAM, del que usted forma parte, supongo han hecho muchos estudios, tienen diagnósticos claros de lo que está pasando, de lo que se requiere, etcétera. Pero ¿y luego? Sí. O sea, los gobiernos, la Conagua, les consultan, les preguntan, los invitan a discutir el tema. Más si ya tienen el diagnóstico claro, como dices, ¿por qué Claro. no se utiliza ese diagnóstico, no? Sí, es un tema importante. Ahorita el gobierno tiene una oportunidad con el presupuesto que se va a discutir ahora en septiembre, octubre, noviembre. Algo muy importante es justamente que el gobierno federal otorgue recursos a este tema del agua, ¿no? Yo diría que es corresponsabilidad de todos participar en cuidarla, en un manejo adecuado. Hay oportunidades desde el gobierno. Pareciera que el dinero no es suficiente para cumplir con todo, pero definitivamente se puede trabajar por prioridades, por objetivos, y es algo en donde nos corresponde a todos exigir, ¿no? O sea, los gobiernos. hay mucho que hacer, estamos a tiempo de hacerlo, Correcto, sí. pero hay que empezar ya. Hay que empezar ya y el mensaje que nosotros estamos siempre buscando dejar es que cualquier cosa que suceda, tanto una ley, un plan, un programa, tiene que estar enfocado con base a un programa de seguridad hídrica, lo que entendemos como resiliencia, y que otorgue certeza jurídica, que cada usuario, que cada actor sepamos qué nos corresponde hacer. Y uno de los temas que hemos visto últimamente es que pareciera que hay conflictos por el agua y la realidad es que lo que se requiere es certeza, ¿no? Certeza para Sí, que todos claro. sepamos qué nos toca hacer, ¿no? Sería un buen inicio que el organismo encargado del manejo del agua
no dependiera de ningún gobierno. Correcto. Eso sería un buen inicio. Eso sería maravilloso porque entonces no tendrían que estar cambiando autoridades cada 6 años y podría tenerse un plan de 30 años. ¿De quién podría depender? Mejor Bueno, la maestra ya sabe. Sí. Pues la Constitución nos dice justamente que el agua es de la nación y que el rector del agua es el gobierno, ¿no? El Estado, y Conagua es el encargado. Conagua es un organismo de Semarnat. Conagua tiene los expertos, la capacidad, el conocimiento, le falta recursos, le falta promoción para poder ver de forma integral el tema, ¿no? Pero si no dependiera de Semarnat y fuera un organismo que del Estado, no importa quién llegue a gobernar, Se quedaría pues tendría su manejando el agua infraestructura toda. financiera, su autonomía, sus técnicos, todo, Exacto. para trazar planes de mediano y largo plazo y que no importa qué gobierno llegue. no los frene el que sigue. Exactamente, que no los haga capricho tampoco. Porque mira, nada más. Pero ya esas cosas son de las que son tremendas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden seguir haciendo capricho el tema del agua cuando vemos la situación del agua? O sea, Capricho ya rebasó. o negligencia. Negligencia. También. Porque luego Corrupción, pasa. negligencia, lo que quieras. Pasa de todo. Sí, definitivamente falta medir, informar, transparentar. Y algo que también hemos analizado mucho es que no hay manera de otorgar una certeza a un derecho humano sin la infraestructura ni la planeación correspondiente. Entonces van ligadas, digamos, una de otra, ¿no? Pues vamos a estar, maestra Susana Barroso, vamos a estar muy pendientes y en contacto con ustedes del Consejo Consultivo del Agua para dar seguimiento a esto, Sí. porque ya es hora. Y lo hemos hablado mucho Eso. y lo vamos a seguir hablando, Claro, ¿no? por O sea, que supuesto. vean que y nos vamos a meter en las fugas y vamos a meter en este Sí. desperdicio de agua y que lo que sea, lo platicamos. Y también, ojo, depende de todos, ¿eh? Ah, No es sí, nada más del sí. gobierno, depende de nosotros, que le cerremos a la llave. Eso es clave, fundamental. Ciérrele. ¿No? Maestra Susana, Ciérrele. gracias. Muchas Susana gracias. Barroso, Es un- gracias. Gracias. Vamos a un resumen.